Bien, muchachos. Después de eso, ¿qué hicimos en nuestro interpretador? Agregamos el caso de... ¿De qué? ¿Verdad que esto es 4 puntos igual? 4 puntos igual. Agregamos el if. Entonces, ustedes me van a decir cómo quieren el if. ¿Lo quieren en español? Sí. If. ¿No les gusta así? Usted, de hecho, uno podría hacer un lenguaje pseudocódigo aquí que funcione, que es lo que más o menos estoy pensando el proyecto para ustedes. ¿Sí? Entonces, if. Luego, ¿qué viene después del if? Viene una expresión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué después del if viene una expresión? ¿Qué es esa expresión? La condición. Esto ya sabemos que debe ser un valor booleano. Ahorita arreglamos qué van a ser valores booleanos. Porque podríamos usar lo mismo del interpretador de clase o agregar true y false, como quieran. Ahorita piénsenlo bien qué hacemos. Y después de aquí, ¿qué viene? Tenemos que usar un separador necesariamente. Si yo vuelvo a colocar aquí expresión, esta vaina va a chillar por un conflicto a la izquierda, ¿sí? Porque no sabe diferenciar dónde inicia una y termina la otra. Entonces es necesario colocarle separadores. Eso ya son limitaciones de la librería, ¿sí? Ya SLG, como es categoría de tercer orden, con gramáticas tipo 3, él tiene que saber por dónde inicia por la izquierda. Él no puede diferenciarlas tan fácil, ¿sí? Entonces siempre toca, cuando usted tenga data type del mismo tipo. ¿Cómo así data type? Pues expresión es un data type. Entonces cuando usted no puede colocarlos juntos así, porque él no va a saber dónde inicia el uno ni dónde termina el otro. ¿Listo? Pero es que si ustedes intentan hacer este interpretador, ustedes mismos van a aparecer, cuando intentan pegar cosas así, les aparecen que errores por la izquierda, todo eso. LL conflict, no les ha pasado. Bueno, espero que no les vaya a pasar eso en el parcial, ¿no? Ojalá el error lo vean en casa y lo puedan enfrentar, ¿sí? Bien, sí expresión, entonces, ¿qué coloco aquí? Entonces, coloco do o then. ¿Then? Ok. Expresión, else, ¿qué? Expresión. Entonces yo les voy a hacer una consulta. ¿Quieren los booleanos que los manejan en el libro o metemos nuestros propios booleanos? ¿Nuestros propios booleanos? Como quieran. ¿Listo? Entonces vamos a implementar los booleanos. Entonces esto significa que vamos a agregar en este lenguaje de programación los valores expresados que son números más, ¿se acuerdan que metí las letras entre comillas? Llamémoslo cadenas de texto. Y ahora vamos a agregar booleanos. Valor expresado es lo que usted pueda escribir como dato en el lenguaje, ¿sí? Entonces en este caso vamos a manejar números, cadenas de texto entre comillas y booleanos, true y false, o prefieren verdadero y falso. Ok. Y valores denotados, por ahora es lo mismo, pero esa vaina va a cambiar pronto. Más booleanos. Cuando pasemos a imperativo, estos ya no van a ser lo mismo, ahora van a ser referencias, ¿sí? Realmente lo que ¿ustedes se acuerdan de C++ cuando manejaban punteros? Realmente las variables no almacenan el dato en sí, las variables solo almacenan el apuntador a memoria, la dirección. Eso es un apuntador, es una referencia. No sé si recuerdan ¿no? Bueno, luego recordarán cuando veamos esa parte bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a agregar el tema de los booleanos. Entonces yo quiero que los booleanos, ¿cierto? ¿Cómo serían los booleanos? Es muy sencillo. Si yo encuentro true, si yo encuentro true, ¿qué pasa? Y si yo encuentro false, ¿cómo lo llamo? False. ¿Estamos de acuerdo? Si yo entro true, es un true's. Y si entro false, es un false. Bien, entonces vamos a meter los booleanos acá. Primero, modificación en la especificación gramatical. Entonces, si él encuentra lo siguiente, si él encuentra true, es un true's. Y si encuentra un false, es un false. ¿Listo? Bien, muchachos.
Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que meter la respectiva modificación. Si a él le llega un true es, entonces no tiene nada, sencillamente devuelve true. Y si un false es, él devuelve false. Ya los representé, ya los agregué y ya los representé. Vamos a ver si da problemas, espero que no. Si no, pues lloramos. True y false. Ya metí los números y he metido las cadenas de texto. Recuerden que las cadenas de texto por cosas de limitaciones pues no tienen espacios. ¿Listo? Por la tokenización. Como él encuentra un espacio le va a ignorar. Entonces cuando hay token lo parte en dos. Y él no reconoce comillita, palabra. Y la otra sería palabra termina en comillita. Cuando usted hace esto, ¿qué pasa? El escáner separa esto. Entonces, realmente es como si estuviera metiendo dos cosas usted. Como comillita hola, enter, mundo, cierra, comilla. Por eso falla. ¿Sí? Lamentablemente, no, yo no sé la forma de meterlo. Esas son limitaciones ya de la librería. ¿Listo? O sea, tendría que entrar yo a modificar, para que eso funcione, yo tendría que entrar a modificar ¿dónde? En la léxica. O sea, yo podría considerar un white space. De hecho, hagámoslo. Pero no quiero, ¿saben por qué? Porque estoy utilizando este mismo para las variables. Una propuesta para manejarlo es letras que tenga white space y utilizar identificador sin white space. Pero no, dejémoslo así. Esos problemas ustedes los enfrentarán luego. Bien, muchachos, ya agregué los booleanos. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Agregar, ¿qué? El if, ¿cierto? Lo agregar antes de las primitivas. Entonces, expresión. ¿Cómo comienza el if? If, expresión, then, expresión, else, if, else. No da problema, porque lo que pasa es que las expresiones están separadas. Si no estuvieran, si yo por ejemplo tuviera esta vaina así, if, expresión, ahí sí llora. Porque él no sabe dónde comienza una ni dónde termina la otra. O bueno, dicho en sentido como va, dónde termina la primera expresión y dónde comienza la otra. Entonces, por eso eviten colocar cosas así. Siempre deben ir separadas por algo. Si no van separadas por algo, van a tener ese problema. Limitaciones, como les mencioné, ya limitaciones propias de la librería. Listo, muchachos. Entonces, ya aquí metí el if. Cuando yo meto algo al data type, en este caso lo hice a la expresión gramatical, ¿qué debo hacer luego? En los cases de expresión, debo agregar lo que he modificado. Muchachos, pilas con esto porque cuando yo les pida, ustedes digan, no, descarguen el interpretador simple y agreguen tal cosa. ¿Qué les toca hacer? Exactamente lo que yo estoy haciendo. Meter primero la modificación a especificación gramatical y luego en dónde modifican. En eval expression. ¿Por qué modifican en eval expression? Porque él te tiene los cases. ¿Sí? La función puede llamarse como usted quiera, pero quien tenga los cases es el que usted debe meter la modificación. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces acá, donde yo tengo evaluar expresión, entonces ¿qué debo agregar ahora? Lo puedo agregar donde yo quiera, aquí lo quiero meter. Entonces, él tiene tres cosas: el text, el true y el tiene tres expresiones. Tiene la evaluación, tiene true es y tiene falso, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, dado que es diferente a cómo se maneja el interpretador, porque agregamos los booleanos en sí, ¿verdad? O sea, agregamos los booleanos como tipo de dato. ¿Qué hace en el interpretador visto en clase? Cero es falso y el resto es verdadero. Entonces, aquí nos toca hacer lo siguiente, ¿sí? Entonces, yo tengo que empezar a evaluar. Entonces, voy a tomar el valor de verdad. Entonces, el valor, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un let, abro la sesión de definiciones. ¿Y el valor qué sería? El valor, tenemos que hacer un cases, expresión, a test es. ¿Por qué estoy haciendo eso? Es un data type. Pero, ¿saben qué también puedo hacer? En lugar de complicarme,
sencillamente voy a guardar el valor de test en, hago evaluar, expresión de quién, de este es. ¿Por qué puedo hacer eso así? Exactamente. Entonces, ¿yo qué voy a validar? Resulta que yo podría meter cualquier barbaridad, ¿sí? Yo podría meter, por ejemplo, if, hola. ¿Qué debería de pasar en ese caso? Devolver un error, ¿cierto? Yo no puedo evaluar una cadena. O, por ejemplo, if 5. Yo tampoco puedo evaluar eso. En esta modificación que ustedes me pidieron que hiciera. Ya en el interpretador que se ve en el libro, pues si usted mete if 5 lo toma como ¿qué? Como verdadero. Recuerden que en el parcial pues van a tener que modificar ese el otro, porque pues no hay tiempo de hacer uno. Ustedes harán uno en el taller que viene, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa? Valor test, evaluar expresión de test expression, ¿cierto? Esta demanda les coloco del taller, no se preocupen, ¿sí? En grupos de 3 y lo hacen por fuera, ¿listo? Pilas con la copia, no tendré piedad, ¿listo? Entonces, cuidado con eso. Bien, entonces, lo que pasa es que en este curso he tenido demasiados problemas con eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esto me va a devolver una expresión ya evaluada. La expresión evaluada puede ser número, texto o un booleano. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Sí. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué estoy preguntando ahí? Si es un booleano, ¿por qué hago eso? Pillen. Y esto tiene que ver con lo que hice ahora. Porque si es, esto está aquí en evaluar expresión. Porque si es un booleano, puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, pues me aprovecho de eso. Si es un booleano, ¿cierto? Entonces, puedo hacer la evaluación. En otro caso, ¿qué pasa? Devolver un error. ¿Por qué? Porque no es una expresión que se pueda evaluar. Correcto. En el libro lo manejan de forma diferente, pero básicamente es lo mismo. Entonces, meto otro if adentro. Miren lo que voy a hacer. ¿Por qué puedo hacer esto sencillamente? Porque es un booleano. Y si es cierto, entonces hago evaluar expresión de quién? De true. En otro caso, ¿qué hago? False. Entonces, si el valor del testeo, o sea, el valor que está en el if es verdadero, pues haga lo que está en el then. Si no, haga lo que está en el false. ¿Estamos ahí? ¿Claro? Eso es como funciona un if por dentro. Ahora bien, si no es booleano, la condición del if debe ser ¿qué? Booleano. Y ya está. Pregunta hasta allí, muchachos. Conste que modifiqué a pedido de ustedes, como manejan en el libro. Agregué los booleanos. Eso podría ser pregunta de examen. Agregué los booleanos al interpretador. Pues ahí les expliqué cómo hacerlo. O agregué listas. O una forma más general de lista, algo que se conoce como registros, que son listas que uno puede indexar con cualquier cosa. Lo que pasa es que en las listas usted indexa desde 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero en los registros es una forma más generalizada de listas. Es un tipo de dato en el cual usted puede ponerle nombres a las posiciones. Por ejemplo, ahora la primera posición no es 0, sino que quiero ponerle Pepito. Entonces, cuando yo indexo en Pepito, me devuelve el valor. ¿Se han visto los maps? ¿Sí? Los maps se derivan de allí. Es que ¿cómo es que se llama ese tipo de dato? Sí, se llama map. Que usted indexa con una llave. Es una tabla hash, por así decirlo. ¿Sí? Usted indexa con una llave. Lo que pasa es que todo eso, realmente la forma más general de los arrays se denominan registros. Los registros son, usted indexa con cualquier cosa y almacena cualquier cosa. Usted puede tener indexación en un registro de esta manera. Por ejemplo, un registro puede manejar, digamos, un registro podría ser de esta manera. Pero eso, estoy hablando de un tipo de dato muy general. Estoy dando un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un registro podría ser hola
Hola y guarda un 3. Por ejemplo, 3 y guarda un 4. Por ejemplo, perro. Sí, pero más general. Un X. Lo que pasa es que las llaves, que son estas, no están limitadas a cualquier tipo de dato. Y tampoco los tipos de datos guarda. Usted puede guardar cualquier cosa. Es una forma más general. Es lo más alto que hay en tema de registros. De aquí, ¿qué pasa con? De aquí salen los arrays. Los arrays tienen una característica interesante. ¿Qué cambian los arrays con respecto a los registros? Que en lugar de utilizar esto, utilizan 0, 1, 2, hasta n, menos 1. Por eso es que uno puede preguntar por la posición 0, por la posición 1, por la posición 2. De aquí salen las tablas hash, donde la key está regularizada. Porque cuando vean FADA se van a dar cuenta que eso tiene un sentido para facilitar la búsqueda, para hacerlo más eficiente. Eso lo verán en FADA. Y en el tema de los diccionarios están reguladas también o sea, usted no puede tener tampoco cualquier tipo de datos, ¿sí? Entonces, esa es una forma más generalizada. Pero bueno, lo que les cuento es principalmente cultura general. Hay un curso, muchachos, que se llama Programación por Restricciones, que el prerequisito es este curso y uno ve todo eso, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, vamos a probar el if, ¿sí? Vamos a probar el if. Vamos a ver si está bien, porque puede ser que haya fallado. Bien, ¿cómo meto? If, ¿qué meto acá? True, then, 3, else, 4. ¿Por qué volvió 3? ¿Cierto? Pero no es tan divertido escribir true y false ahí, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué harían como para... ¿Qué tipo de operaciones me vuelven verdadero y falso? Más o menos. ¿Las qué? Las de álgebra booleana, por ejemplo, podría incluirlas, pero sale largo. Podría incluir, por ejemplo, mayor, menor, para poder preguntar si un número es mayor o menor que otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pillen esto. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer? ¿Dónde debo modificar para agregar una nueva operación? A ver, ¿dónde debo agregar? Díganme más o menos qué debería... Quiero agregar mayor y menor. ¿Dónde las meto? Digan duro. Quiero agregar una nueva operación. Quiero preguntar si algo es mayor o es menor. ¿Dónde las meto? En las primitivas. En la especificación gramatical, donde están las primitivas. Voy a agregar una nueva primitiva. Voy a agregar mayor. Lo voy a llamar mayor prim. Primitiva menor prim. ¿Estamos de acuerdo? Agregué esas primitivas. Ahora bien, muchachos, como agregué las primitivas, ¿dónde tengo que modificar? ¿Dónde está el cases de primitiva? ¿Dónde está el cases de primitiva? Por acá hay una función que yo llamé evaluar primitiva, aplicar primitiva. Esta función puede llamarse como se le dé la gana, pero lo principal es modificar aquí donde está el cases. Entonces voy a agregar un nuevo cases. Sería mayor prim. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mayor del car runs del kdrd runs. ¿Sí o no? Y aquí me equivoqué en algo, que aquí es prim. Y el otro caso que agrego, menor prim, ¿cierto? ¿Y qué agrego acá? Menor car runs, ¿con quién? Con el kdr. ¿Listo? ¿Preguntas ahí, muchachos? Simplemente agregué una operación nueva. Agregar una operación nueva implica pues modificar las primitivas. ¿Por qué? Porque modifiqué el data type de primitivas. Recuerden, cualquier cosa que ustedes modifiquen en especificación gramatical, ustedes saben que esa especificación gramatical, ¿qué genera internamente? ¿Qué les evita? Escribir define data type. Recuerden que yo les mostré, yo les mostré los data types que generaban, ¿se acuerdan? Al modificar un data type implica que cuando usted hace un cases tiene que agregar ¿qué? Las nuevas variantes que está agregando. En este caso, ¿qué variantes agregué? Mayor y menor. Entonces, bien, muchachos, ya agregué las operaciones. Entonces, pues podemos probarlas. Si falla, pues miramos qué pasa. Entonces, observen. Menor. Acuérdense que las primitivas son así. 2, punto y coma, 3. ¿Por qué vuelve falso? Perdón, esa es mayor, qué pena. ¿Por qué vuelve falso? Porque 2 no es mayor que 3, ¿cierto?
¿Y aquí qué pasa? ¿Va a volver? Verdadero. Solo voy a usar esas dos, porque pues me tocaría agregar, si usted quiere agregar mayor igual, menor igual, pues ¿qué tocaría hacer? Hacer ese mismo proceso. Solo los dejo para que ustedes como que lo practiquen. Entonces tocaría volver a hacer ese mismo proceso. Entonces, no quiero. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ahora ya puedo hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, x, punto y coma, y, ¿cierto? Then 3 else más x, punto y coma, 4. ¿Por qué devuelve 4? Lo primero es que hay que saber es que x devuelve 0 y y devuelve 1. ¿Sí? ¿Qué está ahí? ¿Por qué ese comportamiento está así? A ver. X, espere, ¿hay un error allí? X es mayor que Y. Entonces. Ah, sí, está bien. Sí, como X no es mayor que 3, se salta donde está el else y devuelve 0 más 4. Miren que ya puedo implementar el if, y así puedo implementar el while, puedo implementar un switch, puedo inventar lo que yo quiera, ¿sí? No se peguen tanto como lo dice el libro ni eso, sino que uno ya a este nivel, pues digamos, uno puede implementar lo que quiera. Si yo les digo implementen el switch o implementen es solo tener en cuenta la gramática y cómo funciona. Ahora bien, muchachos, recuerden que siempre lo mismo, siempre hacemos parseo y un parseo. ¿Qué es parseo? Transformar lo que uno escribe en sintaxis abstracta. Eso es lo que hace el interpretador, ese es el lenguaje. ¿Qué hace uno con los cases? Coge la sintaxis abstracta y ¿qué pasa? La trabaja. Muchachos, recuerden una cosa es lo que uno escribe acá. Yo puedo inventarme el lenguaje que se me dé la regalada gana, pero por dentro, ¿qué lenguaje uso siempre? Racket. Entonces, por ejemplo, si pillan, este mayor es de Racket, ¿sí? Este menor es de Racket. Cuando yo hago if por dentro, eso es el if de Racket. O sea, es bobada, pero es así. El if que yo haga depende del if de quién. De Racket. Si yo voy a implementar un switch, me toca ya usar una función recursiva, por ejemplo. ¿Por qué creen que me toca usar una función recursiva? Para evaluar los cases, ¿sí? A la larga va a llegar una lista de cases, entonces uno le toca empezar a evaluarlos. Donde sea verdadero, pues devuelvo el valor asociado y ya está. Y si al final el else, pues me representaría el break, ¿sí? Entonces, el fondo de la recursión me representaría el break, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? O si yo puedo implementar un while, aunque ahorita no lo podemos hacer, pues también es lo mismo. La diferencia es que en el while debo tener en cuenta variables que ya tienen estado. ¿Por qué? ¿Por qué en el while necesito estado? O en el for. Pues el while eso empieza en verdadero, pero la variable arriba tiene que cambiar a falso. Porque si no, ¿qué pasa? Son infinitos, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo en el for, porque también necesito estado? Tengo que iterar. La variable de iteración pues tiene que ir cambiando, ¿cierto? Entonces por ahora no podemos implementar eso, pero por ejemplo en switch ustedes sí lo pueden implementar. De todos modos, cuando ya veamos referencias, ustedes se van a dar cuenta pues que es así. ¿Listo, muchachos? Ya hice el if. ¿Preguntas? Conste que les metí los booleanos porque ustedes dijeron que querían booleanos. Si no, pues hagan lo mismo que el libro. Básicamente trabajan con los números y si es igual a 0 ya saben que es falso y si no es verdadero. ¿Listo? Esa es la diferencia que hicimos acá. Acá metí booleanos, cosa que perfectamente podría preguntar en el examen. Y metabooleanos, metalistas, ¿sí? Entonces bien, muchachos, operaciones sobre listas, ¿sí? Bien, muchachos, la clave es cómo usted representa los datos en Racket. Esa es la clave de eso. Porque usted al final recoge todos esos datos y bueno, ¿qué representación le doy yo en el Racket? Una lista, pues, ¿cómo la representarían ustedes? Si yo les dijera implementen listas, ¿cómo debería estar representada en el fondo del Racket? Pues como una lista, ¿no? Pues que no tiene otra alternativa. Bien, muchachos, entonces vamos a seguir con los ligaduras locales.